doctor Alfonso Ocampo, presidente del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, Juan Esteban Ángel Borrero, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, señores miembros de la Junta del Comité Intergremial y Empresarial, señores de la Unidad de Acción Vallecaucana, señores de la Junta de Cotelco, exgobernador del Valle y exsenador y exrepresentante y amigo, doctor Uweimar Delgado Blandón, senador Javier Mauricio Delgado, senadora Susana Correa, representante Heriberto Sanabria, representante Álvaro López Gil, representante Carlos Abraham Jiménez, diputada Juana Eloísa Cataño, diputado John Jairo Caicedo. Quiero destacar también la presencia del doctor Germán Villegas, exgobernador del Valle y también exsenador y representante de Cristian Garcés, ex candidato a la gobernación del Valle del Cauca, del ex candidato a la gobernación Francisco Murgueitio, el exgobernador Francisco Lobrido, a los concejales, grandes amigos, Richard Rivera, concejal de Santiago de Cali, a Juan Alfredo Saldarriaga, concejal de Palmira, que no nos pudo acompañar, lo mismo que el concejal Fernando Tamayo, que está por fuera de la ciudad, concejal de Santiago de Cali. Quiero saludar a Óscar Guzmán de Cotelco, a todos los excongresistas, exdiputados y exconcejales que estén con nosotros, al directorio departamental conservador del Valle, al directorio municipal conservador de Cali, a los colegas empresarios que se han reunido y asistido esta noche, a los líderes de los barrios de Cali, con quienes compartí tantos años y tantas experiencias, a las damas lloredistas que han hecho una presencia masiva en esta reunión, a los compañeros de FDI Pacífico y el Centro Nacional de Productividad, a los medios de comunicación, a mi familia que me acompaña, a los amigos que se han reunido para estar aquí conmigo en esta ocasión, a Mario, señoras y señores. Quiero agradecer al Senado de la República, a la Cámara de Representantes, a la Asamblea Departamental, al Consejo Municipal de Cali y Palmira, a Cotelco, por todos estos reconocimientos. Pensaría yo que no se deben hacer homenajes o condecorar a quienes nos hemos limitado a cumplir el rol que nos corresponde en las posiciones que hemos ocupado. Se me ocurren personas de mayores reconocimientos, como nuestros soldados y policías que han muerto asesinados o han quedado mutilados mientras servían nuestra patria y defendían nuestra democracia. Recuerdo también de mis inicios de la política, líderes que desde el físico barro asumían enormes riesgos y atravesaban inmensas dificultades para llevar a sus comunidades servicios públicos, puestos de salud, vías, etc. Tampoco quiero caer en la falsa modestia de minimizar lo que he logrado hasta ahora en mi vida. Es más, me siento muy orgulloso de ello. Pero no tanto por las ejecutorias, que son importantes, sino por la manera como se lograron. Y aquí es de pronto donde tienen sentido este tipo de actos, porque más que concentrarse en la persona en sí, lo que uno buscaría es que se puedan dar enseñanzas para que futuras generaciones de colombianos que quieren servir a su país desde lo público y o lo privado tengan puntos de referencia para buscar su propio camino. Rápidamente les quiero contar el inicio de la historia que me tiene aquí ante ustedes, aunque antes debo mencionar a mis padres, José Luis Castro
y Elvia Gómez de Castro, ambos fallecidos, que me dieron, además de una niñez y una familia ampliada de ensueño, un conjunto de valores y principios que aún hoy me siguen sirviendo. Sin ser moralistas, me dejaron muy claro la diferencia entre lo que es correcto y lo que no lo es. Tendría que mencionar también a mi querido Colegio Jefferson, del quien, si bien no fui su más brillante estudiante, me dio herramientas y amistades para toda la vida. Ya en mi adolescencia, y gracias a una bella amistad de colegio que me dio la oportunidad de casi ser huésped permanente en su hogar, tuve otras dos personas que, sin ellos darse cuenta, se convirtieron en una especie de mentores. Adolfo Carvajal, Quelquejeo, y Amparo Sinisterra de Carvajal. Del primero absorbí el valor de la ética empresarial, y de Amparo, quien después fue mi jefa en Fundaprogreso, la pasión por servir a la comunidad. Recién graduado como economista y politólogo, entré a trabajar en la Cámara de Comercio de Cali a manejar los programas de divulgación cívica. Feliz con mi trabajo, fui llamado entonces por Rodrigo Lloreda Caicedo, a quien conocía por otra amistad del colegio, a trabajar en su campaña presidencial. Ese fue verdaderamente el inicio de mi carrera política. Tuve entonces la inmensa fortuna de trabajar para una persona que, siendo político, entendía los temas económicos y tenía visión de estadista. Además, nunca, y repito, nunca me pidió como jefe que actuara en contra de mis principios, incluso cuando mi actuar afectaba la representación ministerial del movimiento, como ocurrió en el proceso 8000 con mi posición radical en contra del gobierno de Ernesto Samper. En esa campaña, la de Lloreda, no la de 4 años después, conocí también a alguien que me promovió y me inspiró muchísimo, como fue Germán Holguín Zamorano, quien, lejos de marchitarse tras un descalabro empresarial, se erige ahora como una de las voces líderes del acceso a la salud. Transcurrieron más de 20 años entre mi llegada a la política y mi primera chamuscada en el 2010, que cortó mi carrera en cuerpos colegiados. Durante ese tiempo fui elegido al Consejo en una lista que encabezaba Francisco Murgueitio, un gran amigo a quien constantemente consulto. Después ya encabecé exitosamente una lista a la Asamblea y después 4 elecciones seguidas a la Cámara de Representantes. Debo confesarle, sin embargo, que mirando hacia atrás, no fui el concejal ni el diputado más deliberante, el que pude ser, cuando yo veo lo que hacen personas como Juanita Cataño en la Asamblea, o lo que hace Richard con escasos meses de estar en el Consejo. Uno dice, oiga, aquí la gente como que ahora es más pila, tiene más arranque. Francamente, uno dice, me quedaron cosas por hacer, aunque Juanita ahorita me recuerda con sus dotes de periodismo investigativo, que nunca las olvida, todas las cosas que trabajamos en ese momento. Pero yo quiero decirles que estuve muy dedicado en esa época, en esas 2 corporaciones, a consolidarme dentro de un movimiento político tradicional. Y aunque gestioné obras en la ciudad y en el departamento que me llenan de inmenso orgullo, siendo quizás la más importante cuando trabajamos la doble calzada de la Simón Bolívar en Cali durante la gobernación de Carlos Holguín Sardi, estuve muy cerca de perder el norte. Y cuando digo perder el norte es que olvidar que la verdadera esencia de uno estar en esas corporaciones no es tanto hacer el trabajo mecánico y hacer el trabajo político, sino también impactar la opinión de la ciudad, la opinión del departamento. Recuerdo una instancia en particular donde empecé a darme cuenta de ello. En una cena en casa de Harold Sangen, padre de otras amistades de colegio y un gran líder cívico, le comentaba a él que a mi grupo político no nos estaban cumpliendo con la participación burocrática acordada. Y él me miró con una cara de profunda decepción y me dijo, Santiago, espero que te cumplan con tus cuotas si eso es lo que buscas. Yo pocas veces me había sentido tan pequeño en mi vida.
y eso me ayudó a despertar. También paralelo, por esa época se dio mi primera elección al Congreso y fueron las elecciones presidenciales de 1994 con la ya conocida intromisión de los dineros del narcotráfico, el cual yo ya había visto horrorizado desde la Asamblea cómo se había empezado a tomar la política regional. Reaccioné en ese momento y desde entonces la tuve clara de cómo debía actuar, qué es lo que debía hacer, y la prueba ácida para mí en ese momento era si lo que hacía yo en el día se lo podía contar a mi madre en la noche y no mirar, observar una cara de desaprobación. Y esa prueba ácida nunca me ha fallado, no solo durante mi paso de 16 años por el Congreso, sino especialmente más adelante. Todos en un momento en nuestra vida podemos flaquear, es apenas humano, y vamos a necesitar guías y soportes que nos mantengan por la senda correcta. Como anécdota les puedo decir que cuando el presidente Santos me pidió que lo acompañara como director de la Aeronáutica Civil, tuve un poco de susto porque sabía de los peligros y tentaciones de ese cargo. Lo que hice como seguro fue llevarme a la persona más confiable y recta que yo conozco, como mi mejor amiga en la vida también del Jefferson, y cuya madre, Albita, ha sido como una segunda madre para mí, y la llevé a que me cuidara la espalda. Hasta el día de hoy, Mónica todavía lo hace. La enseñanza: hay que tener amigos, y amigos de verdad en la vida y en el trabajo. Volviendo al Aerocivil, me posesioné a principios de septiembre del 2010 y mi primer reto era arreglar la concesión de Opaín, que amenazaba con paralizarse por desacuerdos contractuales. Lo primero era restablecer la confianza entre las partes, cuyas posiciones antagónicas se ventilaban por todos los medios. Después, involucrar el acompañamiento de la Procuraduría y finalmente tener validadores externos de las valoraciones de costos para que todo el proceso de negociación fuera absolutamente transparente y podría estar totalmente certificado. Para eso escogimos a la Universidad Nacional. El acuerdo fue finalmente logrado el 1 de diciembre de ese año, pero ya definir los otros acuerdos en cuanto a costos, en cuanto a temporalidad, nos demoramos año y medio más. A diferencia de Aerocali, lo que sí contábamos en ese momento con Opaín era que ya teníamos presupuestos y diseños de detalle con alcance de las obras. Y hoy tenemos firmas calificadoras a nivel mundial como Skytrax que definen al aeropuerto El Dorado como el mejor aeropuerto de América Latina en experiencia del usuario. Con Aerocali teníamos una situación peor, porque además de la pérdida de confianza entre las partes, los tribunales y las discusiones interminables, no había una definición ni del alcance de las obras ni sus respectivos tiempos. Lo peor, aun si el concesionario iniciara ya lo estipulado en el contrato, los montos de referencia difícilmente daban para una terminal satélite y no para el completo terminal internacional con el que ayer muy complacidos asistimos a su inauguración. Nos tomamos 2 años para lograr un acuerdo completo, lo cual fue una de las más gratas experiencias, no porque no fuera dura, y fue muy dura en ciertos momentos, sino porque trabajamos 2 equipos que realmente queríamos sacar adelante algo grande y de impacto para nuestra región. Debo hacer un inmenso reconocimiento a Ricardo Alberto Lenis, todo un señor gerente, que a pesar de la fama de bravos que tienen sus parientes, desplegó una paciencia infinita. De alguna manera, él y yo hacíamos el papel de árbitros frente a los calores y las subidas de tono a las que se llegaba a veces en esta negociación. Sé que a pesar de que querían condecorarlo esta noche también, él se negó sistemáticamente porque dijo que él solo hizo su trabajo, y sí que lo hizo, y de qué manera, lo cual no es usual a pesar de que debería hacerlo en todo funcionario que maneja dineros públicos. Fue un honor poderlo tener de contraparte en esta exitosa negociación. Y tuve el acompañamiento de personas como María Isabel Alvarado, a quien le tocaba aguantar a nuestro jurídico Mario Fernando Sánchez, a Gilberto Gómez,
con quien sostuvo acaloradas discusiones con nuestro financiero Jorge Augusto Merino sobre si el precio de referencia a lo largo de las obras para el dólar iba a ser 1.900 o más por debajo de esa cifra. Ambos nos equivocamos. Lástima que el que tuvo que pagar esa equivocación fue Aerocali en cabeza de quien estaba el riesgo cambiario. Siento, Ricardo, por ese error de cálculo. A Mónica Escobar, arquitecta líder de Aerocali, quien discutía con Ricardo Serrati, nuestros asesores de la Universidad del Valle, Marlon Gómez y Diego Duque. Y no puedo dejar de mencionar otros integrantes del equipo del Aerocivil, como Andrés Rojas, caleño y mi asesor de cabecera, y quien acompaña mis andanzas desde hace más de 10 años, a Mónica Gómez, infaltable en sus exigencias a Aerocali del buen chontaduro y un fresco pan de bono, a Jorge Enrique Cabrera, que me preparaba y acompañaba en los laberintos del COMPES y del CONFIS, y nuestro regional de Aerocivil, Juan Gerardo San Clemente, que nos ponía todo su equipo a disposición para poder llegar y explayarnos en la regional y prepararnos para las duras discusiones. Un especial reconocimiento a los socios de Aerocali, pero en especial a Corfi Colombiana y su delegado Marco Izquierdo, que siempre empujó al resto de los socios a hacer un acuerdo grande y generoso. Hay un vallecaucano que no pertenecía ni al Aerocivil ni a Aerocali, pero su liderazgo fue fundamental para lograr al interior del gobierno no solo la programación de los COMPES, sino la aprobación en los mismos, que es Dimitri Saninovich, actual viceministro de Transporte. Porque sí que sufrimos en esta última etapa. Ya estábamos acordados con el concesionario, ya teníamos las cifras, ya teníamos las especificaciones de obras, ya teníamos los tiempos de inversión. Faltaba el recurso que el gobierno había prometido en reiteradas ocasiones por el mismo presidente. Y lo peor, ya se acercaba diciembre de 2013 y teníamos que tener firmado otro sí antes del 31 de diciembre de ese año, entre otras razones porque al día siguiente, el 1 de enero del 2014, las facultades de la Aeronáutica Civil para gestionar concesiones aeroportuarias pasaban a manos de la ANI. Y la ANI ya nos había anunciado que iniciaría negociaciones desde cero, echando al traste todos los años invertidos. Lamentablemente, y tengo que decirlo, no tuve el acompañamiento de mi jefa, la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, con quien ha sido el único superior en toda mi vida profesional, con quien tuve no una mala, sino una pésima relación. Sin siquiera haber participado, los murmullos que le llegaban desde su despacho al Ministerio de Hacienda, donde discutíamos el CONFIS, era que el acuerdo no estaba bien soportado y que estaba siendo cuestionado por la Procuraduría. Ambas afirmaciones completamente falsas. Hasta el día de hoy, sobre las negociaciones en sí, tanto de Aerocali como de OPAIN, no hay ninguna investigación ni al Aerocivil ni al concesionario. Tuvimos que programar un CONFIS un sábado sin conocimiento del Ministerio de Transporte para finalmente lograr su aprobación, y ese mismo día, sin ruborizarse tras conocer lo ocurrido, me fue pedida la renuncia a través del viceministro. Petición que por supuesto no fue atendida, pero sí se la presenté al presidente, quien era quien me había nombrado, y me la devolvió ipso facto. Tuve que esperar 2 meses de insistencia para poder irme bajo mis propios términos con la convicción del deber cumplido. Pero esta última aprobación tuvo muchos otros protagonistas, personas e instituciones que ejercieron presión para que nuestra obra no fuera víctima de mezquinas vanidades personales. Debo recordar las insistentes llamadas de Luis Fernando Lenis al presidente Santos, las llamadas tarde en la noche de Adriana Herrera Bota, la primera dama, de María Elvira Domínguez y Diego Martínez Lloreda, sirviendo de acicate desde el diario El País para exigir una pronta definición de este proyecto. Finalmente, tanto el presidente Santos como el ministro Cárdenas impusieron la sensatez y antes del 31 de diciembre, antecito, y al filo de la navaja, Ricardo Lenis y yo, acompañados de nuestros equipos, firmamos el otro sí al contrato que dio vida al nuevo Alfonso Bonilla Aragón.
Después de esas anécdotas, el resto, lo que sigue en mi vida ya es más conocida. Me vine a Cali, donde mantengo siempre residencia y oficina abierta, y estaba dispuesto a jugármela de nuevo electoralmente, pero en el camino se me atravesó la oportunidad de presidir uno de los gremios más importantes del país. Asumí esta responsabilidad y les puedo decir que no tengo remordimientos. Estoy feliz ejerciendo este cargo y siempre encuentro formas de apoyar los proyectos e intereses de la región. En este momento, los vallecaucanos presidimos la mitad de todos los gremios representativos de Colombia, lo cual es una oportunidad única. Además de tentar por primera vez la presidencia del Consejo Gremial en cabeza de un vallecaucano, lo cual nos da una vocería de todo el sector privado. Vivo agradecido con Dios y la vida porque he tenido una vocación permanente que es el servicio público. Ese servicio público que lo he ejercido en los cargos y en la política lo tuve durante más de 20 años. Y tuve también dos hobbies que desde mi primer semestre de universidad han consumido mis horas de lectura y estudio: la aviación comercial y las finanzas. Y en ambas también me he podido desempeñar y dejar impronta. Lo que venga de aquí en adelante es un regalo de la vida. Sé que tenemos muchos retos por delante y es un orgullo poder trabajar con el Comité Intergremial y Empresarial del Valle y con todas las fuerzas vivas, con la bancada parlamentaria, con la Gobernación del Valle, con la Alcaldía, con la Asamblea del Departamento, con el Consejo de Santiago de Cali, con la Cámara de Comercio, con los medios de comunicación que han apoyado los proyectos cuando los hemos llamado y los hemos requerido. Y sé que vamos a lograr muchas de los sueños que Alfonso Campo nos ha enumerado, especialmente temas sobre los cuales tenemos que empezar a dejar reservas de las vigencias futuras a partir del año 2022, como es nuestro proyecto de tren de cercanías, porque es un proyecto que va a requerir una inversión por parte del Estado y el Gobierno Nacional muy importante. Nos da tiempo para que nosotros en los próximos años consolidemos el servicio y la operación del MIO, y esos 6 años que nos demoremos en consolidar son los que tendríamos que emplear en buscar dejar en diseños definitivos, fase 3, el gran proyecto de tren de cercanías que una la economía del sur del departamento, sobre todo la movilidad de Cali, Jamundí, Palmira y Yumbo, y que tenga también un ramal que no es sino 4 kilómetros que vaya a nuestro aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que está casi al frente de la vía férrea que conecta Cali con Palmira. Los demás proyectos, la conexión con la Orinoquía a través de la Cordillera Central, es un proyecto al cual le tenemos que hacer un seguimiento constante. Aquí hay uno de sus grandes impulsores, el doctor Francisco Lurido, y no lo podemos dejar de caer. Nos van a decir que es que las cifras son muy altas. Es que este no es un proyecto para el Valle, este es un proyecto para toda Colombia y para el sur del país. No queremos volver a las épocas en que un derrumbe en la línea podía paralizar el comercio de Colombia, como ocurrió en múltiples ocasiones. Tenemos que tener vías alternas y tenemos que darle una conectividad a los 6 departamentos del sur de Colombia. Lo que les puedo decir ya para despedirme es que sigan sus pasiones, no importa qué tan extrañas o traído de los cabellos suenen. Cuando me dio por suscribirme a varias revistas de aviación y acumular una extensa biblioteca sobre ese tema, nunca pensé que terminaría ejerciéndola. Lo mismo con mi devoción al Economist, mi revista de cabecera, legado de don Adolfo Carvajal, y todas las publicaciones que podía adquirir sobre las últimas tendencias económicas y financieras cuando estaba en ese momento todavía inmerso completamente en la política. Miren después también lo que me resultó. Esto sí,
si la pasión de uno es por lo público, nunca hay que pensar que se va a lograr una vida cómoda o unas finanzas holgadas. De eso sí tendríamos que olvidarnos o nos meteríamos en grandes problemas. Por eso es tan importante que quienes opten por lo público sientan pasión por ello y los llene lo suficiente para poder despertarse todos los días con ganas y nuevas ideas de trabajar por la comunidad. Lo otro es tomarse no un descanso, pero sí un respiro de vez en cuando para adquirir nuevas perspectivas. Yo solo empecé a vislumbrar un mundo más allá de la política electoral cuando fui a hacer la maestría en políticas públicas en Boston. Y a pesar que tras graduarme volví al Congreso por 2 periodos más, lo que aprendí fue de extrema utilidad tanto en el civil como ahora en la sobancaria. Y no desconectarse, eso sí, del mundo real. No importa qué tan encumbrada esté la posición que uno esté desempeñando, no olvidarse de los orígenes, no olvidarse de las personas que empezaron con uno. Por eso es tan grato poder ver a tantos líderes de los barrios de Cali, de los municipios del Valle el día de hoy. Si uno es del Valle y le toca vivir en Bogotá, mi recomendación, y eso se lo he dicho a todos los congresistas con que yo he hablado, es mantengan siempre el ancla en la región. Los congresistas que fijan residencia en Bogotá y matriculan sus hijos en colegios ya en Bogotá, en un momento dado ya se vuelven más bogotanos que caleños, porque ya su vida está allá. Y por eso esa ancla, para uno sentir la obligación de volver para poderse reunir más a menudo con la gente con la que uno surgió, es lo que hace posible que ese contacto lo mantenga uno con un polo a tierra y anclado también en lo que pasa en el mundo real. Y para mí, el Valle del Cauca y Cali es mi mundo real. Y lo otro, y ya por último, y con esto me despido, les digo que no hay manera de salir adelante solo en la vida. Se necesitan mentores que lo empujen, amigos que le den fuerza y le den a uno la mano en los momentos críticos, aliados que sumen esfuerzos para sacar adelante iniciativas y unos principios sólidos para evitar que la ambición desmedida llegue a uno a tentarlo por el camino que no debe. Tener metas y tener visión, pero no estar obsesionado tanto por ellas que se pierda uno el viaje en sí. Y si adicionalmente a todo esto el corazón de uno está lleno y las acciones que has emprendido han podido impactar a la región, a tu entorno, o han podido inspirar a otras personas, uno puede decir que será una persona feliz. Muchas gracias.